El juicio de Dios es real. Mis amados hermanos, no debemos olvidar que servimos a un Dios santo. Él es un Dios justo. Tarde o temprano el juicio de Dios contra la humanidad va a llegar. Puede ser que este mensaje a algunos nos incomode un poco porque parece ir en contra de un Dios de amor, de un Dios de paciencia, de un Dios perdonador. Pero miren, no debemos olvidar nunca el juicio inminente de Dios, porque a la luz de ese juicio es cuando más grande vemos la obra amorosa de Cristo, la obra perdonadora. Dice la palabra que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso quiere decir que usted y yo no tenemos por qué temer el juicio de Dios, porque en la cruz del Calvario el juicio y la ira de Dios ya cayó sobre Cristo Jesús. Si usted pone hoy su fe en Jesucristo, sus pecados serán perdonados por la sangre que Jesús derramó en la cruz. Y usted y yo ya no tenemos que temer ese juicio inminente de Dios. Sin embargo, debemos recordar que aquellas personas que no pongan su fe en el Señor van a ser halladas en sus pecados. Y Dios es un Dios santo, es un Dios justo, que al final derramará su ira. Mire, qué paciente ha sido Dios dando todos estos años en los cuales se ha predicado una y otra vez las buenas noticias del Evangelio de Cristo. A toda criatura dice, el que tenga sed, venga y beba gratuitamente. El Evangelio es para todos los que admitimos que somos pecadores, no es para bien portados. No es para personas que por obras se pueden salvar. Es para los que admitimos que no le podemos cumplir al Señor su ley perfecta, sus 10 mandamientos. Y entonces ponemos nuestra fe en el Señor. Con cuánta paciencia el Señor nos ha esperado y nos invitaba al arrepentimiento. Dice un versículo: misericordioso, clemente es Jehová, paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Eso de que sea lento para la ira significa que tarde o temprano su juicio llegará, así como le llegó a los israelitas. Segunda de Reyes 17, la caída de Samaria y el cautiverio de Israel. Asiria invadió a los israelitas, los destruyó por completo, los que sobrevivieron fueron llevados cautivos y el país fue repoblado con extranjeros que no adoraban verdaderamente al Señor, vivían una mezcla de religiones. Mira, algunos de nosotros estamos viviendo una mezcla, ni adoramos del todo al Señor Jesús, ni nos tiramos del todo al mundo, somos tibios, no somos ni fríos ni somos calientes, pero el Señor nos está dando tanta paciencia, hermano, para que de todo corazón nos volvamos a Cristo Jesús y pongamos nuestra confianza solamente en el Señor. El Señor está teniendo tanta paciencia con las personas de este mundo que todavía no han puesto su fe en Jesucristo. Mire por favor algunos detalles de Segundo de Reyes 17. Mire el versículo 13, cómo el Señor tuvo paciencia y lo llamaba al arrepentimiento. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. Ese sigue siendo el mensaje hoy. Volvamos, pero no a la ley, volvamos al Señor. Ya está claro, gracias a la palabra de Dios, que ninguno de nosotros puede guardar los mandamientos, pero Cristo vino para guardar los mandamientos por nosotros. Él dijo: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir. El Señor Jesús cumplió los mandamientos y ahora nos invita: vuelvan a mí, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Así que el Señor nos sigue llamando: volveos a mí. Pero mire lo que pasó en el 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. El problema es que el mundo sigue hoy siendo incrédulo. Sin embargo, usted y yo, que hemos puesto nuestra fe en el Señor, perseveremos, hermano, porque Cristo ya llevó el juicio de Dios contra nosotros. La única manera de escapar el juicio inminente de Dios es que Cristo Jesús sea tu abogado. Él dice: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Si Cristo es tu abogado, no temas al juicio inminente. ¿Lo puede decir conmigo? Si Cristo es tu abogado, no temas al juicio inminente. Pero entonces urge predicar a Cristo. Veamos algunos detalles de qué hacían los israelitas y por qué al final vino este juicio de Dios. Mira el 15. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres. Mira el 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas. Mira el 17.
hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Estos eran sacrificios de niños. ¿Cuántas personas hoy están matando bebés en el vientre de la madre? Sacrificando niños al Dios de la inmoralidad o de la conveniencia. Y el problema es que todo esto es pecado delante de Dios. Mira el versículo 18. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro. Esa ira de Dios es la que vino sobre Cristo en la cruz. Esa ira y ese juicio ya no caen sobre el creyente, mas sí sobre el mundo incrédulo. Hablemos de Jesús. Aunque rechacen, aunque nos tilden de locos, aunque el mundo nos persiga, bienaventurados somos cuando el mundo nos persigue, como lo hacían con los profetas, como lo hicieron con el Señor Jesucristo, y lo van a seguir haciendo con nosotros. Pero no te canses de brillar con la luz de Jesús, de ser sal de la tierra, de ser luz del mundo. Recibe diariamente esa llenura del Espíritu que te dé el respaldo para hablar con denuedo, con milagros, con prodigios, con sanidades. Que la palabra de Cristo sea confirmada en medio de nosotros, porque muchos van a venir a la fe y serán salvos. El juicio de Dios es inminente y es una realidad, pero solo en Cristo seremos salvos de la ira.